Hola, ¿cómo están? Vamos iniciando la charla de este viernes. Eh, pues bueno, vamos esperando a que vayan ahí conectándose todos y todas. Y bueno, quiero empezar primero agradeciéndole a toda la banda que vio el video anterior de la semana pasada. La verdad me sorprendí mucho del número de views. Yo me esperaba, no sé, 50 views, una cosa así. Y estuvo padre, la neta sí fue muy agradable ver que, pues que se prendieron, hicieron comentarios y que pudimos pasar un buen rato compartiendo y hablando ahorita en esta encerrona sobre, pues ya vieron diferentes temas, ¿no? Ya ven que el video pasado hablamos de la vida, de la muerte, de la inmortalidad, de la vulnerabilidad, de la esperanza, de la conciencia, toda una serie de temas muy, pues para mí muy interesantes, ¿no? Y creo que también para varios de ustedes lo fue. Eh, Hoy me gustaría empezar hablando un poco, todavía empezar un poco con este tema de la encerrona, que creo que es el tema que nos trae a todos pues movidos en la vida, ¿no? El, y algo que quisiera hablar es algo que he visto con la gente que he acompañado y yo mismo he experimentado. Uno es que de repente a muchos nos está empezando a costar algo de trabajo dormir. O sea, como si la cuestión del sueño empezara pues a moverse, ¿no? A moverse un poco. No sé si les ha pasado. Yo era de los que caía en la noche, me acostaba, ponía la cabeza en la almohada y me quedaba dormido. Y ahorita con esto, ay, pues me está a veces costando un poco más de trabajo, a veces me tardo un poquito más. Hola, Rocío. Buenos días, María Elena, ¿qué tal? Y eh, es esta, pues, esto tiene, pues bueno, varias explicaciones, ¿no? Una tiene que ver con el estrés. Eh, y no es necesariamente el estrés de se va a acabar el mundo, ¿no? Sino que cualquier cambio en la vida genera estrés. Es una manera de estar alerta ante el cambio. Incluso, o sea, si nos ganara, vamos a suponer que no hay coronavirus, no hay crisis, y nos ganáramos una mansión en una, en la casa del TEC, ¿no? Nos la ganamos y nos cambiamos esa mansión con alberca y bosque y lo que quieran, las primeras semanas vamos a estar estresados. Qué loco, ¿no? Pero vamos a estar estresados porque implica un cambio. El cambio no necesariamente es para mejor o para peor. Es un cambio. El cambio nos pone en alerta. Y esa alerta nos mantiene, pues nos mantiene despiertos. Entonces, muchas de las personas que estoy acompañando, y le digo, yo mismo lo he experimentado, empieza a haber una dificultad para dormir. Es normal, no nos asustemos tampoco de, híjole, ya me voy a volver acá un insomne. No, es cuestión de que se rompe la rutina, se rompe el estilo de vida que teníamos, que para casi todos, pues es un poco, tiene unas ciertas rutinas que se van respetando, ¿no? Y ahorita, ¡pum!, se rompen. Y la vida cambió y nos cambió a todos. Y entonces el organismo se pone alerta para ver, bueno, cómo voy a reaccionar a esta nueva realidad. Ese es uno. El otro que me parece que es muy importante, o quizás más que estrés, es el cambio de rutina, ¿no? Sí, claro, Claudia, el cambio de rutina genera estrés. Como les digo en este ejemplo de la casa, cambiar de casa a una mansión chidísima que la dejó Jennifer López y ahora la vivo yo ahí, nos va a generar estrés. Entonces, bueno, otra de las razones es el miedo. Eh, el romper la rutina, esta crisis de salubridad y empieza a ser también económica, nos despierta muchos miedos. Y yo aquí la invitación que estoy haciendo es, métete a ver cuál es tu miedo. Porque si te quedas nada más con la cuestión de tengo miedo, pero no sé a qué,
es como luchar con la niebla. O sea, es como tirarle golpes a la niebla. No hayas por dónde. Hay que empezar a tener claro cuál es mi miedo. Y empezar a ver también, una vez que empiezo a ver, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo es no tener que comer. A ver, no, la neta no, esa no es mi realidad, ok. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Tener menos dinero. Oh, ok, va, tener menos dinero. Bueno, ¿y qué tanto me puedo adecuar a tener menos dinero? No, pues yo creo que sí. O sea, sí, a lo mejor tengo menos dinero, pero bueno, también bajo varios gastos. Ay, creo que puedo con eso. Ay, ok, va, ese es mi miedo. Ya lo volví más real al momento en que le pongo palabras, al momento en el que lo veo cara a cara. Eh, si estás experimentando miedo con esto, empieza a ver cuál es. Y entonces, en lugar de solamente preocuparte, empieza a ocuparte, ¿no? Este rollo de ya muy trillado de no te preocupes, ocúpate. Pues sí, la neta sí creo que ahorita es lo que toca. En lugar de estar luchando con la niebla y, ay, nomás tengo miedo y no sé a qué, no, haz un trabajo interior y empieza a ver cuál es, cuál es tu miedo, qué es a lo que en realidad le tienes miedo y empieza a aterrizarlo y a ponerlo como a darle forma, de manera que lo puedas enfrentar, de manera que puedas pararlo en la realidad y ver qué tan real está siendo ese miedo y de qué forma te puedes ocupar para enfrentar ese miedo. Ok, oigan, por cierto, mucha raza ve el video y no, pero no lo alcanza a ver en vivo. Si tú eres de esas personas que estás viendo el video y no lo estás, y no, digo, no ustedes, obviamente ustedes lo estamos viendo en vivo, pero la gente que va a ver en el futuro este video, si tú eres de esas personas que lo estás viendo en el futuro, de todas maneras puedes escribirle y yo voy a tomar los comentarios que hagan, aunque sea ya no en vivo, y los voy a tomar para la siguiente charla, ¿no? Y ahí puedo ir también ligando, que creo que es de lo que se trata esto, ¿no? De ir generando un espacio en el que podamos compartir de cosas profundas, de cosas que nos importen, de cosas que creamos que nos puedan servir y también chistosas y todo, ¿no? Tener un espacio donde podamos comunicarnos y conectarnos. No veía que hablaban, ya ven que se habla de la distancia social y decía un doctor gringo, el encargado de la crisis allá, decía que a él no le gusta el término distancia social, que él dice, no, es mejor llamarle distancia física. Y creo que tiene toda la razón. O sea, no tenemos por qué distanciarnos socialmente. Esto, por ejemplo, este es un momento de encuentro. El que estuviéramos 28 personas ahorita hablando ahí en un lugar, platicando de estos temas, pues es un encuentro. Entonces, sí, sí distancia física, no necesariamente distancia social. Yo creo que muchos hemos empezado a encontrar formas de comunicarnos con la gente que amamos y de estar en contacto, si no físico, pues sí emocional con esas personas. Ok, bueno, quiero retomar. Saludos, Toño. Déjenme ver aquí quién más. Hey, Alma, ¿qué onda? Claudia, bueno, ya hablamos de eso. Hola, desde que empezó esto no duermo bien. Sí, tiene mucho que ver con esto que les decía. Y bueno, también con la ansiedad de la que hablábamos la charla anterior, ¿no? Que hablábamos de los sentimientos que luego están ahí, que al hacer esta pausa brincan y que hay que entrar adentro a ver cuáles son, ¿no? ¿Y qué pasa si mi mayor miedo es el miedo? No, esa es trampa, ¿no? No, pues hay que entrar a ver cuál es. El miedo siempre tiene cara, siempre, hay que ver cuál, hay que ver cuál es. No hay que darle la vuelta, Alma, ahí que le andas dando la vuelta al tema. No, hay que ver si tiene cara. Gracias por compartir de tu tiempo, ¿no? Y gracias a ustedes también por compartir su tiempo, ¿no? Eh, ok, me decían del video anterior, me decía Christy, decía
que con esto de la encerrona, ya ven que hablamos nosotros de que tenemos tiempo para ver hacia adentro, y ella me decía, no, yo ando en friega, ¿no? Y creo que muchas y muchos a veces andan así, ¿no? En friega, porque los niños están en la casa y hay que hacer las tareas y hay que mandar las evidencias y hay que hacer mil cosas y luego además todavía el propio trabajo del home office y sí. Creo yo que aquí la clave es el rompimiento de la rutina. Y ese rompimiento de la rutina nos despierta. Muchos de nosotros vivíamos como drogados con nuestra propia vida. Yo le explico a la gente que acompaño que nosotros nos vivimos en el día a día con las ondas cerebrales muy aceleradas, así, ¿no? Y nos traen las ondas cerebrales en chinga, en chinga. Y eso nos mantiene en estados de conciencia muy superficiales. O sea, un poco como cuando vas manejando a tu casa, llegas y no te acuerdas si el semáforo estaba en rojo o no estaba en rojo. Y esos son estados muy automáticos de conciencia. Y así nos vivimos muchos. Y así estamos una gran parte del tiempo en que se nos va la vida en este automatismo. Este rompimiento de rutina, así sea para que andes más en chinga de lo que estabas, este rompimiento de rutina nos obliga a voltearnos a ver, aunque sea para ver, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer ahora, no? Ese voltearnos a ver es muy enriquecedor. Ese voltearnos a ver implica hacer un alto, implica a ver, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y aunque andemos en chinga con este cambio, es una oportunidad para que así sea cuando te estés bañando, así sea cuando estés en el baño, así sea antes de dormirte, y luego por eso tampoco nos tardamos más en dormir. Aproveches este alto para ver, a ver, qué estoy yo haciendo con mi vida. ¿Qué cosas son las que yo estoy decidiendo en mi vida? Dice Marichuy, hola maestro, buenos días, mi miedo es contagiarme y morir y más en estas circunstancias. Ah, mira, eso es muy interesante. Creo que ese es un miedo que muchos podemos tener. Hay que pararnos en la realidad. En la realidad o sea, este virus tampoco es altamente mortal. O sea, la probabilidad de que me dé coronavirus y yo me enferme y yo me muera es realmente muy baja. No nos estamos aislando porque no nos queremos morir. No va tanto por ahí. Obvio, si eres una persona ya muy mayor, si tienes diabetes, si tienes problemas respiratorios, si tienes problema con la tensión, eh, no estás en una situación de riesgo y la probabilidad aumenta, pero aún así, digo, aumenta al 10%, o sea, no aumenta a que ya o sea, no es la peste negra del año 1200, ¿no? En donde te daba y te morías. No es esa la realidad. No nos confundamos, no nos estamos encerrando no para no morirnos, nos estamos encerrando para no contagiar a otras personas y entonces es que el 1% es muy bajo si pienso en mí. Pues oye, una de 100 y luego si soy una persona joven, sana, hago ejercicio, pues es todavía más bajo. Pues no es... pensando en mí, no es tan terrible. Pero si pienso en el 1% de 120 millones de mexicanos, suponiendo que los 120 millones de mexicanos nos contagiamos, pues échenle número ya, ya ahí, que el 1% de 1 millón, ¿qué son? Ayúdenme ahí, pónganle la respuesta. Pero son un chingo de gente. Son muchísima gente. Ya el que haya estudiado economía ya de plano lo tengo muy guardado en el arcón de los recuerdos. Es un friego de gente. Y entonces estaríamos empezando a ver de 100 personas, una se muere. Oye, ¿cuánta gente conoces? De esa gente, una se muere. La probabilidad de que sea yo es muy baja. Pero la probabilidad de que si yo no me guardo, si yo no dejo de estar con otras personas,
Recuerden que gran parte de la gente puede tener coronavirus y ser asintomático. Es decir, no, ni siquiera saber que lo tenemos. Tú lo puedes tener, yo lo puedo tener y ni lo sabemos porque no nos generó ningún síntoma. Y la bronca es toda la gente que yo puedo contagiar. Me cacho. Sí, y no colapsar los sistemas de salud, porque el 1% de 130 millones que somos es un chingo de gente. Es muchísima. No da los... Serían el 1% de 120 millones mil. No creo que es más alto, ¿eh? Creo que es más alto. Creo que es más alto de 1000. Ahí échenle a alguien con la calculadora. Según yo, sería mínimo 10,000, pero no, van a ser el 1 de 100, van a ser como de 120 millones el 1%, según yo van a ser como 100,000, según yo, pero ahí échenle calculadora. Entonces, no nos estamos guardando para no morirnos, ese miedo no es el real. Nos estamos muriendo para no contagiar a más gente, no, estamos muriendo, nos estamos guardando. Nos estamos guardando, nos estamos muriendo de aburrimiento a veces un poco, ¿no? Pero por eso hay que empezar a hacer todo este tipo de cosas. Nos estamos guardando para no contagiar a más gente. Es un rollo de solidaridad, no es un rollo... Si lo vemos, nada más con los ojos de yo no enfermarme, pues no es tan serio, ¿ok? Bueno, eso hablando de ese miedo de tengo miedo de morirme. Por eso les digo, hay que ver el miedo. Miren, el miedo es algo útil. Luego decimos, no, vence todos tus miedos. Cabrón, pues entonces me meto a nadar me meto a nadar al mar y me meto hasta adentro y me ahogo, ¿no? Si no me da un cierto miedo el mar y decir, a ver, no, ya me estoy metiendo muy adentro, déjame, me regreso porque me puede pasar algo. El miedo es útil, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos, pero la clave es dónde tenemos el miedo. Y esto es para todo, ¿eh? Esto es para cualquier situación. El miedo puede estar enfrente de nosotros, no permitiéndome hacer algo que yo quiero hacer. Yo quiero ir para allá y el miedo no me deja. Y es mi deseo ir para allá y el miedo no me deja. No es mi deseo empezar un Facebook Live y el miedo no me deja, ¿no? Y así fue por mucho tiempo hasta que la encerrona, pues ya dije, güey, pues si no es ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer, no? Entonces, puede estar aquí enfrente y no dejándome hacer lo que yo deseo hacer. El miedo ahí no nos sirve. El miedo ahí no nos ayuda. El miedo puede estar atrás de mí, empujándome a hacer algo que yo no quiero hacer. Y no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer por miedo. El miedo ahí tampoco me sirve, empujándome a hacer algo que no quiero. El miedo puede estar arriba de mí, congelándome y no dejándome mover hacia adelante o hacia atrás. Me quedo paralizado. El miedo aquí tampoco me sirve. ¿Dónde sirve el miedo? Porque repito, el miedo sí es útil. El miedo sirve es cuando lo tengo a un lado de mí, como uno de tantos consejeros, porque el miedo es un consejero, igual que el amor, igual que el deseo, igual que muchos. Lo tengo a un lado de mí el miedo. Y no lo desaparezco. Lo que hago es, me paro en ese miedo y evalúo la situación. ¿Qué es lo que les estoy diciendo que hagan con el miedo? Primero hay que ver cuál es el miedo. Ponerle cara y decir, cabrón, mi miedo es este. Como decía Marichuy hace un rato, ¿no? Mi miedo es que me dé la enfermedad y me muera. Ok. Me paro en ese miedo. Y desde ese miedo evalúo la realidad. Veo qué es lo que está, en qué se sustenta ese miedo y qué tan real es. Es decir, vamos a imaginarnos que me habla la mamá de mi hija y me dice, oye, Michelle quiere verte, ¿no? Ok. Y es de noche y hay dos caminos para llegar a la casa de la mamá de mi hija. Y un camino es muy cortito, y yo ando a pie, ¿no? Pero está oscuro y medio se ve súper peligroso, pero haces 10 minutos, ¿no? Pero se ve súper peligroso pasar caminando por ahí. El otro camino está iluminado, tiene luces, está muy, pues muy padre el camino, ¿no? Pero haces 1 hora, ¿no? Ok.
me paro en el miedo y evalúo la situación. Y si la situación es simplemente voy a ir a verla, pues a lo mejor, o sea, me paro en el miedo, evalúo, y la clave es, después de evaluar en el miedo, me bajo del miedo. No nos sirve decidir desde el miedo, no nos sirve vivirnos parados en el miedo, porque hay muchas otras o muchos otros consejeros que son igual de importantes que el miedo. Me bajo del miedo y entonces decido. Y si simplemente iba a ir a platicar, tengo esos dos caminos, pues el miedo me dice, güey, en ese camino te pueden asaltar, en este otro camino vas a hacer 50 minutos más de camino, pero es seguro, pues agarro este camino, ¿no? Creo es fácil la decisión. Pero vamos a suponer que me habló y me dice, tu hija acaba de tener un accidente, ven inmediatamente. Igual me paro en el miedo, igual evalúo los dos caminos, igual veo que en ese me pueden asaltar. Pero mi hija es una emergencia. Si yo decido en el miedo, agarro el camino largo porque me da miedo pasar por ahí. Repito, la clave es no decidas desde el miedo, párate en el miedo y el miedo que te ayude a evaluar la situación. Me bajo del miedo, veo la situación completa y digo, güey, me vale madre, me voy por este camino, voy corriendo, cabrón, espero que no me asalte nadie, me arriesgo porque mi hija tiene un accidente y voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a suponer que yo era doctor, ¿no? Porque si no, ahorita pues llegaría caminando y, bueno, o que X no sabe manejar y yo agarro la camioneta, lo que sea, para que sí haga sentido, ¿no? Y entonces me voy y llego en 10 minutos. Entonces, esta es la cuestión del miedo. Si lo tengo en uno de esos tres lugares que dije previamente, no nos sirve, porque las decisiones no hay que tomarlas solo desde el miedo. Hay que evaluar desde el miedo, como les decía hace un rato, y después me bajo del miedo, veo la situación completa, escucho otros consejeros, cómo sería el amor, cómo sería el deseo, cómo serían las ganas, cómo serían muchas otras cosas, y entonces ya decido, después de haber escuchado el miedo, que me ayuda a evaluar el riesgo de la situación. Entonces, no se trata de vivirnos paniqueados, ¿ok? Solamente evaluar cuál es el riesgo de la situación. Ok, bueno, vamos viendo qué onda, qué más comentan por aquí. No, dije el 1% de 1 millón. Ah, ok, el 1% de 1 millón. Sí, el 1% de 120 millones y ya estamos hablando de 120,000 personas, más o menos. Que es lo que por ahí creía. Ok, en el video anterior también me compartía Jesús. Me decía, oye, a ver, yo estoy ahorita con mis hijos. Sugiéreme juegos para jugar con ellos. Miren, más que usar este tiempo para sugerir juegos, que eso lo podemos hacer, buscas en Google juegos para jugar con los hijos y buscas y te van a salir chingomadral de opciones para poder jugar con tus hijos. A mí me gustaría más ver tocar el tema de desde dónde jugar con los hijos y por qué a veces a los papás nos cuesta trabajo jugar con los hijos. Muchos papás, muchas mamás ahorita muchos estamos o están haciendo el rol de maestros, ¿no? Y creo que eso a lo mejor es cansado, pero es más, nos sentimos más cómodos ahí, diciéndole, haz esto, haz aquello, bueno, ahora vas a hacer esto que te mandaron. Con eso nos sentimos más cómodos, como que es más igual nuestra zona de confort. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo? El 1%, 120 millones, el 1% de 120 millones es 1 millón. Ok, gracias, Rocío. Entonces, 1 millón de muertos, que es un friego si todos nos infectamos, ¿no? Ok, es 1 millón, es mucho, yo pensé que 120,000. No manches, pues es altísimo. Entonces, repito, no nos estamos guardando para no morir, nos estamos guardando para no contagiar a más gente.
salvo que seas de las personas de alto riesgo, ¿no? Y aún así el porcentaje de que tú te mueras es bajo. La cosa es que se suma a todo el país. Ok, entonces, mmm, ah, eh, ¿qué es lo que nos cuesta? Nos hace difícil a veces de jugar con los niños. Y es que para jugar con los niños, con nuestros hijos, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Y tenemos que conectar con el niño que nosotros fuimos para poder realmente jugar. Realmente jugar, ¿eh? Porque luego hay quien, ok, vamos a jugar, ¿no? Y entonces empieza el niño y no, te conviertes en el maestro y te pones a decirle cómo jugar. No, a ver, no, eso no es lo que los niños quieren. Los niños lo que quieren es jugar. Que tú en ese momento te conviertas en otro niño que juega con tu hijo o con tu hija, con tus hijos. Y eso es difícil, eso es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque para hacerlo tenemos que conectar con el niño que nosotros fuimos. Y generalmente en esa etapa hay, hay mucho dolor guardado. Sí, yo sé que a todos nos contaron la historia de que nuestra infancia fue rosa y fue bella. Yo en algún momento en terapia, hace muchos años lo dije, mi infancia era rosa. Obvio el terapeuta me vio con cara de, ay, cosita, ternurita, ¿no? Eh, y sí, pues ya que me puse a trabajar mi proceso, pues no, no hay infancias rosas. A ver, ¿por qué no hay infancias rosas? De entrada, porque es una etapa en la que estamos absolutamente vulnerables y dependientes. Todos estamos absolutamente vulnerables y dependientes a dos adultos que son humanos. Esto lo vamos a ir tratando en las diferentes charlas. El primer paso que quiero que den y que es fundamental es poder decir, mi mamá y mi papá son humanos. Ya sé, es una obviedad, pero psíquicamente es un paso que muchas veces nos cuesta trabajo. Poder decir, mi mamá y mi papá son humanos. Salvo que alguien aquí me diga, no, yo soy hijo de semidioses. Ya, bueno, pues ese ya es otro boleto, ¿no? Todos aquí venimos de seres humanos. Y si son seres humanos, tienen un lado de luz y tienen un lado de sombra. Desde su lado de luz nos nutrieron, desde su lado de luz te nutrieron y desde su lado de sombra te jodieron. El primer paso en el trabajo personal profundo es poder reconocer eso. Mis papás me nutrieron desde su lado de luz, me jodieron desde su lado de sombra. Ese es el primer paso que hay que dar en el trabajo profundo de crecimiento. Una vez que puedo ver eso y puedo nombrar, ¿por qué nos cuesta trabajo hacer eso? Porque yo sé que podemos decir, no, bueno, sí, obvio, ¿no? Obvio que no, que son humanos, ya sé, no son robots, no son ovnis, bueno, no son extraterrestres. Pero hay que bajarlo aquí, no nomás tenerlo claro aquí, hay que bajarlo aquí y decir, sí, sí son humanos. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Hay muchas razones, ¿no? Yo veo tres. La primera es que cuando somos niños necesitamos verlos como Superman y Supergirl. Y verlos como Superman y Supergirl es un acto de defensa personal, o sea, de defensa del niño. Imagínense qué angustia para ese niño de 2 años, para esa niña de 3 años, de 4, de 8, voltear a ver a mamá y papá, quienes somos papás, que nos voltean a ver realmente y digan, güey, estos güeyes no tienen ni puta idea de qué están haciendo, cabrón. Estos güeyes andan ahí por la vida tratando de... No mames, qué angustia, ¿no? Qué angustia. Los niños y las niñas, para protegerse, necesitan ver a mamá como Superman y Supergirl y creer que lo que me están diciendo es porque saben, ¿no? Es porque saben. Quienes somos papás, sabemos, pues que no sabemos, güey, que hacemos lo que podemos como podemos. Pero ellos necesitan vernos así para
ante esa dependencia de la que les hablo, pues no morirse de angustia y decir, güey, estoy en manos de unos cuates que no saben ni qué pedo con su propia vida y están a cargo de la mía, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, que cuando somos pequeños aprendimos a verlos así. Muchas veces en la adolescencia eso se rompe, pero algunas personas no lo rompen. En gran parte porque mamá y papá no permitieron que lo rompieran. Porque era demasiado costoso en esa familia poder ver los errores de mamá y de papá, porque mamá y papá, desde sus propias heridas, no eran capaces de ver sus errores. No, y no es por culeros, ¿eh? Aquí no se está juzgando a nadie. Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, todos. No es por culeros, es por sus propias heridas, porque sus propios papás tampoco fueron capaces de ver sus errores, y así se va haciendo una cadena hasta que alguien decide ir a terapia o con la propia vida y romper esa cadena que se pasa de generación en generación. ¡Wow! Qué difícil si lo hacemos a conciencia. Sí, claro. O sea, yo ahorita va por las otras dos razones por las que no queremos humanizar a mamá y a papá. La primera es esta, porque es como aprendimos a vincularnos con ellos. La segunda es que bajar a mamá y a papá de ese pedestal y poder ver su lado de sombra, automáticamente nos va a llevar a conectar con el dolor que esa sombra generó, con mi dolor que esa sombra generó. Y eso es muy doloroso y nos da un chingo de miedo, porque son dolores que ya guardamos y que ya dejamos en el pasado, entre comillas, porque al no cuestionarlos, los seguimos repitiendo. En nuestra familia que nosotros construyamos o con nuestros vínculos cercanos, todo lo que no cuestionemos, consciente o inconscientemente lo justificamos. Y si lo justificamos, lo repetimos. Entonces, esta es la segunda razón por la cual no queremos bajarlos de ese pedestal, porque vamos a conectar con el dolor, con nuestro dolor que esa sombra generó. La tercera razón, la tercera razón es, si yo los bajo de ese pedestal, pasa algo muy, muy curioso. Una maestra, Yolanda, en un diplomado que tomé con ella, le decía a una compañera, ¿no? Que estaba compartiendo y que había estado trabajando con la sombra de su papá y de su mamá. Y entonces le decía y le dice, a ver, si estaba trabajando con la sombra, ¿no? Si tu mamá es una araña capulina que tiene unos dientes listos para morder y unas patas y listas para envolverte en su dinámica, ¿no? Y tu papá es un alacrán con unas tenazas y una pinza lista para enganchar. Recuerden, estamos hablando de la sombra. Hay un lado de luz, ahorita estamos hablando de la sombra. Es un alacrán con unas tenazas y un aguijón listo para atacar. La voltea a ver y le dice, ¿de dónde chingados sacas que tú eres una linda conejita? Y esa es la tercera razón. Cuando nosotros empezamos a ver esa sombra, empezamos también a ver nuestra sombra, porque les digo, lo que no cuestionamos, consciente o inconscientemente, lo repetimos. Y entonces, por eso es importante entrar en ciertos procesos que nos ayuden de una manera amorosa a enfrentar todo aquello para no repetirlo, porque hay que tener claro que cuando lo vivimos, la supimos hacer. Todos los que me están viendo aquí, todos también los que no están viendo aquí, todos en el mundo, la supimos hacer, supimos sobrevivir a esa sombra. Te recomiendo el libro de Padres Tóxicos de Yusuf Canales. Órale, va, no lo he leído, le voy a echar una ojeada, Gaby. Todos la supimos hacer, pero la supimos hacer
para sobrevivir. Y una de las principales razones por las que alguien entra a un proceso de crecimiento personal, a una terapia, es porque, sí, una linda conejita, Tamara, exactamente, es porque ya nos cansamos de solamente sobrevivir, buscamos algo más, queremos vivir. Ya la charla anterior hablamos de la paz, ¿no? Que decíamos, la paz es sobrevivir. Ok, sobrevivo, estoy en paz. Pero nosotros, hablábamos de eso la charla pasada, buscamos más, buscamos no solo sobrevivir, buscamos que la vida nos rete, buscamos la plenitud. Y la lógica de plenitud es una lógica diferente a la lógica de sobrevivencia. En la lógica de sobrevivencia, lo que nos guía es el miedo. En la lógica de plenitud, lo que nos guía es el amor. Son dos energías. Ya lo habrán visto en Facebook, lo he visto en varias publicaciones, ¿no? Tenemos dos energías claves, el amor y el miedo. Y no es el amor, el miedo quítalo, solo el amor, y entonces salte ahorita a abrazar a toda la gente y darle besos amorosos. No, cabrón, el miedo también es importante, porque el miedo también nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Entonces, no es quita el miedo y puro amor, es ambas son importantes. Hay que considerar ambas. Sin embargo, cuando lo que buscamos sobrevivir es más importante el miedo. Por ejemplo, ahorita, güey, a ver, salte a dar abrazos. ¿Se acuerdan? Abrazos gratis, no vete al parque y ponte tu letrero de abrazos gratis, porque ahorita lo que hay que hacer es amar. No, ahorita estamos en una situación un poquito más tendiendo hacia la sobrevivencia. Entonces, ahorita el miedo toma un papel más importante del que normalmente tiene. Pero en la lógica de plenitud, nos movemos más por el amor que por el miedo, que es donde generalmente estamos. Hablábamos igual en la charla pasada, hemos avanzado como humanidad. Y en esta época en la que nos tocó vivir a nosotros, estamos en una época en donde generalmente estamos más invitados a la plenitud que a la sobrevivencia. Generalmente esa parte, al menos es la gente que me está viendo aquí por el tipo de contactos que tengo, estamos más en la plenitud que en la sobrevivencia. Sofi, ¿qué onda? Es muy enriquecedor darme cuenta que mi mejor parte se la debo a mis padres y la peor también. Solo que si la acepto y la veo, la puedo controlar y usar cuando corresponde. Exacto, Sofi, totalmente. No estamos peleados con tener los colmillos de la araña y el aguijón del escorpión. El problema es que si yo no lo veo, voy a estar dándole pinchazos a la gente que amo y voy a estar mordiendo a la gente que amo sin darme cuenta. Me gusta poner de ejemplo, no sé si vieron la película de Spider-Man, en donde salía el Doctor Octopus, ¿no? Es una ya de hace algunos añitos. Y cuando el Doctor Octopus es como, entra unas, no me acuerdo exactamente, pero hay como, tiene unos tentáculos atrás que empiezan a cobrar vida propia y empiezan a apropiarse de su psique. Y el Doctor Octopus era un cuate, el actor es Molina, muy buena onda. La neta era un doctor, él estaba haciendo experimentos, no era el malo, así, que quiero acabar con el mundo. No, él estaba haciendo experimentos para cosas buenas, pero le sale mal el experimento. Pero él era una buena persona. Hay una escena en donde está hablando creo que con Parker, no era Spider-Man, era Parker. Está hablando con él y él está como bien buena gente y los tentáculos, a ver, para que se vean, y los tentáculos están atrás como súper amenazantes con la otra persona y él no se da cuenta. Él sigue como bien lindo, ¿no? Eso es lo que nos pasa cuando no trabajamos esa sombra. Estamos nosotros bien lindos, según nosotros, ¿no? Porque no lo vemos, porque no nos hemos querido meter. Bien lindos, bien amorosos, bien vibrando en el amor, y traemos estos pinches tentáculos acá atrás amenazando y tirándole madrazos a la demás gente
sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso es fundamental ese trabajo. Dice Rocío, ¿qué tanto la situación que estamos viviendo nos lleva a tocar con esa necesidad de sobrevivir y por eso nos desestabiliza emocionalmente? Sí, hablábamos en la charla pasada de la vulnerabilidad, ¿se acuerdan? Esta situación nos está haciendo conectar con esa vulnerabilidad. Que si bien, repito, no es que nos vayamos a morir, no nos estamos guardando para no morirnos, sí es la muerte de mucha gente que puede ser. Hablábamos que, ya decías precisamente tú, Rocío, el 1% de 100 millones es 1 millón. Pues claro, 100, 1, pero bueno, ya, uno se le va el rollo. Es 1 millón, de 120 millones es 1.200.000 personas. Eso es lo que estamos tocando con esta crisis, esa vulnerabilidad como especie. No es necesariamente mi vulnerabilidad, o sea, también va incluida, pero repito, no es que nos vayamos a morir del coronavirus. Sí es como especie somos vulnerables. Y eso claro que hace que el miedo suba. Por eso les digo, hay que verlo cara a cara y hay que ver cuál es la realidad. Ok, Marta, cuando nos encontramos con nuestra sombra podemos amar todo de nosotros mismos y asimismo amar a los que nos dieron vida y aceptarlos. Y desde ahí podemos modificar lo que sea necesario para vivir en plenitud. Totalmente, Marta, tienes toda la razón. Ahora, hay mucho en este rollo del desarrollo humano que me gustaría tocarlo ahorita, en donde se dice, ¿no? Me pegaron y gracias a que me pegaron hoy soy responsable. Ni madres. A pesar de que te pegaron, hoy eres responsable, porque hay muchos casos de que a la gente que le pegaban tronaba en la vida. Tú no tronaste, qué bueno, pero no es gracias, es a pesar de. Una vez una persona en una fiesta que estábamos contaba esta anécdota se las comparto. Decía, no, yo cuando estaba chico me tenía que comer todo lo que me servían. Y una vez, era algo que no me gustaba nada, decía, no me gustaba nada. Y lo que hice fui y le eché en el bote de la basura y le eché de la basura un poquito, de la basura de la cocina, y le eché un poquito de lo que había ahí arriba, ¿no? Y yo esperando que mi mamá no se diera cuenta. Y entonces mi mamá vio que me lo había comido y dijo, no, aquí algo no está bien. Revisó el bote de la basura, vio y me dijo, te lo tienes que acabar, y me sirvió el bote de la basura para que me acabara de comer la comida. Creo que la mayoría podemos ver la sombra ahí, porque además no es la nuestra, ¿no? Entonces es muy fácil verla afuera. Pero esta persona decía, y gracias a eso aprendí a comer. No. Sí es bien importante que podamos a la mierda llamarle mierda, porque si no, consciente o inconscientemente, vamos a repetir esos mismos comportamientos con la gente que amamos. Y se trata de romper esas cadenas de violencia, esas cadenas en donde yo, papá, te chingo a ti, hijo, porque soy más fuerte. Hay que romperlas. Y para romperlas hay que verlas y hay que nombrarlas. Les iba a decir algo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir de esto? Bueno, se me fue. Vamos viendo qué más comentarios hay por aquí. Dice, hola maestro, la infancia es la más difícil porque hay muchos niños en estado de vulnerabilidad. Sí, no solo hay muchos niños. Todos los niños estuvimos en estado de vulnerabilidad. Están y estuvimos los que ya somos adultos. ¿Qué tanta es la vulnerabilidad de un niño? Digo, pues nada más tener claro que cuando éramos bebés, si nos acostaban boca abajo, nos ahogábamos y nos moríamos. Ni siquiera teníamos la capacidad de voltearnos, dependíamos de que alguien nos volteara.
La vulnerabilidad en la infancia es absoluta, es absoluta. Y entonces nosotros aprendimos a vivir la vida. Les voy a decir algo, igual lo quería decir más adelante en otra charla, pero vamos viéndola de una vez. Un antílope nace y cuando nace, a los 20 minutos ya está corriendo y ya está comiendo y ya sabe prácticamente lo que tiene que saber para sobrevivir, ¿no? Y así es. Y por eso, si a los antílopes se van a vivir a la selva, se extinguen, porque no tienen capacidad de adaptación, porque ya nacen con todo lo que tienen que saber y lo que les falte lo aprenden en esos 20 minutos, cómo caminar, cómo correr, cómo comer. En esos 20 minutos lo aprenden, listos, pum, ya, están listos para la vida. Los seres humanos, esos 20 minutos los convertimos en 10, 12 años. Y en esos 10, 12 años vamos a recibir de ese mundo que nosotros vivamos todo lo que necesitamos para la vida. Pero es una trampa. Digo, es una trampa en la que no hay escapatoria, pero ahorita como adultos la podemos ver. Porque ese mundo en el que nosotros crecimos hasta los 10, 12 años no es el mundo real, es el mundo que nuestros padres transmitieron, es el mundo que nosotros como padres le creamos a los hijos. Y entonces, si yo crecí en una familia en donde decir maldiciones era algo terrible, yo crecí en un mundo en donde decir maldiciones era algo terrible, era algo que no se podía. Y ese es el mundo para el que yo crecí y es en el que yo me formé. Y luego crezco y a todos nos toca empezar a cuestionar. Pero el paso 1 no es necesario, no es cuestionar ese mundo. El paso 1 es primero cuestionarme yo y entonces decir, ay, no, yo jamás puedo decir una maldición porque la gente no me va a querer si digo una maldición. Ni madres. Podemos decir maldiciones y que la gente nos quiera. Porque el mundo no es en ese que crecimos, que era el mundo de mamá y de papá, que es el mundo que ellos crearon en base a su propia historia y que a ellos les sirvió y que está muy bien para ellos. El trabajo que tenemos que hacer nosotros es ya a mi edad, a mis 20, 30, 40, 50 años, decir, a ver, ¿en qué mundo quiero vivir yo? Y para eso tenemos que cuestionar todo aquello. Dice Mar Prima, hola, dice, es impactante cómo vamos repitiendo la violencia hacia uno mismo y hacia los demás de diferente y sutil manera. Sí, es bien importante la palabra sutil. Cuando no has trabajado ni madres, no eres sutil, eres súper pinche burdo y es súper obvio cómo te chingas y cómo te saboteas y cómo la riegas. Súper obvio, pero no has querido verlo. Conforme vas empezando a trabajar en ti, empieza precisamente, primita querida, a volverse más sutil, pero sigue presente, sigue estando. ¿Cómo vamos de tiempo, oigan? Porque 11:48, ok, ya nos quedan unos minutitos nada más. Empieza a volverse más sutil, pero quienes hemos tenido un chingo de miedo a entrarle, quienes preferimos sobrevivir, quienes preferimos nadar de muertito nada más, como yo también estuve muchos años, es bastante burdo, y tus amigos te lo pueden decir, y tu pareja te lo puede decir, y la gente que convive contigo te lo puede decir, de, no manches, a ver, date cuenta, la estás regando. Pero, y aquí empieza algo bien importante, pero como aprendimos a vivirnos así cuando éramos niños, y cuando éramos niños éramos absolutamente vulnerables,
ese molde de decir, no, es que yo así soy, que a mí cuando alguien me dice en terapia, yo así soy, le digo, no, 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 no digas yo así soy, di yo así me vivo. Porque ser, tu esencia es mucho más grande que la caricatura en la que te has refugiado para sobrevivir. Entonces, no, no es yo así soy, yo soy enojón. No, ni madres, te vives enojón. Porque también está dentro de ti y dentro de tu esencia ser paciente, ser sensible, ser, ¿cómo se dice? Ser tierno. Está también en tu esencia, pero por X o Y razón, cada quien desde su propia historia, aprendiste que para poder sobrevivir en ese mundo que tu mamá y tu papá o quienes se hayan encargado de ti crearon para ti, tuviste que aprender para sobrevivir a vivir de esa manera. Y fue lo más sabio que pudiste hacer. Los niños se adaptan. Muchas veces es lo típico, ¿no? Ay, no, este niño está de la chingada, ya lo voy a mandar a terapia. Ok, sí, puedes mandarlo a terapia y está bien y le va a servir la terapia. Pero el pedo no es el niño. Ese niño, esa niña, solo se está adaptando al mundo que nosotros como papás estamos construyendo, ¿eh? Esto está cabrón, pero nosotros como papás, si tu hijo es, ahora sí que bien sabe qué modo, como decimos aquí en Guadalajara, tu hijo es bien sabe qué modo, no es que tu hijo sea así. Tu hijo aprendió a vivirse así porque ese es el entorno que nosotros como papás hemos construido para ese niño. Ay, y ahorita estoy pensando que todo esto viene a la pregunta que hiciste, Chuy, en el video anterior sobre jugar con los hijos, ¿va? Ah, qué vaciado. Bueno, bueno, era, digo, nada más para contestar la pregunta, el rollo más que actividades, que esas las podemos encontrar en Google, es trabajar todo esto que estamos, todo esto que estamos hablando hoy para poder conectarte con tu propio niño. Qué loco, ¿ah? ¿Eh? Dice daba una materia hace mucho que se llamaba Desarrollo del Pensamiento y hablábamos del pensamiento y hacíamos un ejercicio de guardar silencio por 3 minutos y estar siguiendo tus pensamientos, ponía a los alumnos y luego era el hacer como el caminito de cómo fuiste brincando de una cosa a otra, ¿no? Pues hagan de cuenta que así están estas charlas, ahí disculpen, pero bueno, es parte de lo divertido, ¿no? Que vayamos aquí sacando diferentes temas y brincando de una cosa a otra. Pero bueno, volviendo a esa pregunta como del minuto 5, la clave es que yo necesito conectar con mi propio niño para poder jugar con mis hijos y para poder conectar con mi propio niño, para yo poder jugar con mis hijos, tengo que hacer toda esta chamba, cabrón. Tengo que hacer toda esta chamba. Y bueno, ya vimos que no es tan fácil. José Enrique Cortázar, somos parientes, ¿va? Creo que has de ser mi tío, yo creo. Saludos, Adolfo. La última vez que te vi tenías como 8 años. Ah, que fui a Torreón a tu casa. Qué bueno saber de ti. Ah, sí, soy tu tío Enrique. Tío, qué gusto verte por acá. Chepis, qué importante es ver nuestra propia historia con amor y reconocer de qué manera estamos viviendo. Totalmente, Chepis. Mira, uno de los grandes miedos para entrarle a esta historia es que decimos, híjole, es que si empiezo a ver la sombra de mis papás, me voy a enojar con ellos y no me quiero enojar con ellos. No. Aquí hay dos caminos. El primero es, aquí no se está juzgando a nadie. Tu papá y tu mamá hicieron lo mejor que podían desde el nivel de conciencia que tenían. Y muy probablemente, 99% de probabilidad, ellos te dieron un terreno más nutricio o menos árido del que les tocó a ellos. Porque la conciencia no va en reversa. ¿Cómo es esto? Si a tus papás, digamos que les pegaban con la mano, tus papás no te van a pegar con el cinturón. Si a tu papá, por ejemplo,
se separaron y solo te veía los domingos, digamos que no hacía como este rollo de ser un papá y, o sea, más paternal y hacerse cargo también de ti, como hay muchas parejas actualmente que lo estamos haciendo, en donde los papás separados estamos con los hijos la mitad del tiempo prácticamente que las mamás para vincularnos con nuestros hijos como papás y no solamente como el señor que viene los domingos y me lleva a comer al restaurante. Pero bueno, si tu papá, su papá, hizo eso y los domingos lo iba a ver, tu papá no se va a desaparecer. Va a partir de estar contigo los domingos. Ojalá, o yo como papá, si a mí mi papá nada más estaba conmigo los domingos, yo voy a partir de ahí, porque eso es como la conciencia que a mí me heredan. A mí me toca en mi propio trabajo personal empezar a aumentar el nivel de conciencia y estar más, pero ese ya es mi trabajo. Entonces, tus papás muy probablemente tuvieron un entorno más árido del que te dieron. Entonces, aquí no se trata de juzgar a nadie, se trata de ponerle palabras a lo que sucedió, de ponerle palabras a lo que yo viví. Y para ponerle palabras a lo que yo viví de niño, necesitamos verlo. Y necesitamos hacer esas cosas que les decía hace rato de estos tres puntos para bajar del pedestal. Entonces, decíamos, uno de los puntos por los que no le queremos entrar es, yo no me quiero pelear con mis papás. No, a ver, primero no se trata de juzgar a nadie. Segundo, muy probablemente tus papás hayan avanzado en su propio proceso de vida y en el presente ya no sean los que fueron, en muchos puntos. Además, tú ya no estás en la situación de vulnerabilidad que estabas en aquel entonces. Ándale, ¿no? Pati Mitre, saludos desde Pamplona, España. Adolfo, me encantó lo que dijiste acerca de que somos lo que somos a pesar de lo que nos ha tocado vivir, que es mucho más meritorio que somos lo que somos gracias a los infortunios que nos tocaron. Un abrazo, gracias. Sí, decía Jean-Paul Sartre, nosotros somos lo que hacemos de lo que hicieron con nosotros. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque sí, esa estrategia de sobrevivencia tiene mucho peso en nosotros y necesitamos cuestionarla. Pero entonces, bueno, decía, probablemente ya avanzaron en su nivel de conciencia y la bronca además ni siquiera es con los señores de ahorita que tendrán, digo, dependiendo de tu edad, pero tendrán 40, 50, 60, 70, 80 años. La bronca es con los de aquel entonces y que los de aquel entonces los traemos adentro dirigiendo nuestra vida. Con esos son con los que hay que trabajar. Y bueno, vamos a seguir en estas charlas yendo cada vez más profundo. Ahorita, bueno, digamos que lo que hicimos hoy es como plantear el terreno, ¿no? Cómo más o menos está, cómo más o menos nos... ¿qué tenemos que empezar a considerar para empezar a hacer un trabajo profundo? Graciela Pereira Canán, gracias por esta charla, un fuerte abrazo. Igualmente, Graciela, un abrazote. Ok, ¿cómo andamos? 11:58. Bueno, pues ya está llegando el tiempo de despedirnos. Oigan, la neta, gracias por conectarse. Me encanta hacer esto, es muy enriquecedor para mí. Compartan el video, yo feliz de que lo compartan. Podemos ir haciendo pues todo como un trabajo, aprovechando este tiempo de cómo se rompió nuestra rutina, nuestro estar en el día a día, para empezar a cuestionarnos cosas profundas. Me encanta que estén conectados, que estén participando. Hoy me aventé muy cañón el rollo y me faltaron un chorro de participaciones de leer, pero bueno, vamos, espero en la próxima charla leer un poquito más lo que van diciendo. ¿Que no eran 2 horas? No, es 1 hora, Moni, pero vamos creándolo también poco a poco, ¿no? Para ir, además es importante que lo que hablamos hoy en esta charla pues te des chance de profundizarlo. Aguas con el rollo de nomás estar consumiendo cosas a lo pendejo. Dice San Ignacio de Loyola, y creo tiene toda la razón del mundo,
dice, no solo el mucho, ay, ayúdenme amigos jesuitas que andan por ahí, no, ya me acordé, no mucho el saber, no, no el mucho saber satisface el alma, sino saborear las cosas internamente. Y yo quiero más que dar un chingo de información, que podríamos hacer esto diario, si digo, yo la neta feliz, lo disfruto un chingo, pero no, yo lo que quiero es que esto que vamos viendo lo vayan saboreando internamente, no pases de esto ahora a leer algo de no sé qué y ahora a ver algo de no sé qué. No, no el mucho saber satisface el alma. Hay que saborear las cosas internamente. Lo que hablamos hoy es algo súper profundo. Ay, qué profundo. Bueno, pues sí, güey, sí, la neta sí es profundo. Son cosas bien dolorosas. Además, traen dolor, pues, pero traen mucha liberación. O sea, el dolor ya está ahí y bueno, de una vez lo digo, lo voy a decir más adelante, pero está, ya andamos en tiempo, ¿eh? No, ya vamos viéndolo para la próxima charla. Gustazo en verlos, gustazo en verlas. Gracias por compartir, gracias por estar. Nos vemos el próximo viernes a las 11. Compártanlo. Si alguien que ustedes conozcan dicen, oye, ¿te puede servir esto que hablamos? Pues ahí etiquétenla. Yo feliz que esto se comparta, la verdad. Creo que es un momento de solidaridad y de ir creciendo todos juntos. Un abrazote a todos, a todas. Nos vemos en una semana. ¿Algo más que les quisiera decir de esto, de lo técnico? No, creo que no. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 11. Un abrazote. Bye.